Ok, perfecto. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes de este seminario o webinario de la Cámara de Comercio Latina de Minnesota. Hoy tenemos a un invitado especial que siempre nos ha ayudado en este tema, Luis Olvera, es el presentador de esta tarde. Y bueno, preparémonos para recibir toda esta información que nos va a preparar especialmente si tenemos la idea de abrir un restaurante y cómo lo podemos hacer de manera más formal y qué cosas podemos, de qué manera podemos estar preparados pues para poder hacer un proceso que sea más eficiente. Gracias por participar con nosotros. La Cámara de Comercio Latina de Minnesota pues está muy agradecida por su participación y les animamos, les motivamos a que estén pendientes de nuestra página web en donde hay otras actividades durante este año. Pues este seminario en español pues es el primero de 4. Hay 4 más, hay 4 temas más y en nuestro calendario en línea, pues tenemos todas las fechas y los tópicos y las descripciones y la manera de cómo se pueden registrar para estos seminarios. Todos están en esta serie, pues todos esos seminarios están orientados a la parte de propiedades comerciales. Y en este caso, el de hoy, es más que todo para la parte de restaurantes. Les voy a hablar un poquito para no tomarme tanto tiempo. Les voy a hablar un poquito de nuestro presentador. Su nombre es Luis Olvera. Es un agente activo de bienes raíces comerciales y obviamente también residenciales por más de 15 años. Hasta hace poco, pues ya dejó su cargo en el Board of Directors. Fue el director de membresías en NAREP. NAREP en inglés es National Hispanic Real Estate Professionals Twin City Chapter. Es una asociación nacional de agentes de bienes y raíces a nivel nacional. También Luis tiene más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, en contratos, en negociaciones, en desarrollo de subsidiarias, exportaciones, importaciones y bueno, les puedo hablar muchas cosas de Luis. Él es, creo, de las personas que yo he tenido contacto aquí en esta región, pues el que ha tenido más experiencia, más expertise, para decirlo en inglés, en esta área de bienes comerciales. Entonces, sin más, quisiera presentarles a Luis Olvera. Y Luis, bienvenido, gracias por participar con nosotros y puedes comenzar con tu presentación. Muy amable, muchas gracias Fabio por la presentación, te agradezco mucho. Y como decía Fabio, el tema de hoy es compra y renta de restaurantes. Vamos a hacer este enfoque un poquito más científico, no tan poético ni al aire, sino que vamos ahora sí a tener unas bases más pues teóricas y prácticas para poner o para rentar, para comprar un restaurante y las diversas formas en las cuales se nos puede presentar esta oportunidad. El índice o la guía de hoy principalmente va a tratar de 6 puntos. Vamos a comenzar de lo más general a lo más particular. Lo más general es la definición que es un restaurante, etcétera. La compra, la renta de un edificio vacío. En el caso de que esté un edificio con equipo, también vamos a hablar de ello. Cuando hay un espacio en un mall que vamos a rentar, o si este espacio que va para renta ya tiene el equipo, y finalizamos con algunas mediciones financieras de restaurantes. Cuando estuve preparando esta presentación, me encontré que hay más de 30 mediciones. O sea que podríamos hablar medio día nada más del punto 6. Pero para efectos de esta plática, vamos a hablar nada más de 5 que consideré son los más importantes. Entonces, vamos a entrar ahora sí ya de lleno al tema y vamos a ver la definición de restaurante, que viene de la palabra francesa restaurer, que significa proveer de comida. Es cualquier actividad en la cual se sirve el alimento que contiene obviamente condimentos y bebidas.
En los tipos de restaurantes, en mi investigación me encontré que podemos definir o clasificar los restaurantes de 25 a 30 maneras. Por ejemplo, restaurantes de tapas, si es un restaurante en España, o la hostería, o un pub en Inglaterra o en Irlanda, de entrada por salida, de entrega de comida, etcétera. Pero básicamente todas esas 25 o 30 definiciones o clasificaciones de restaurantes se pueden resumir en 3, que son servicio rápido, clásico McDonald's, servicio completo, donde entras, tienes reservación, te sientas, te atienden 3 o 4 meseros. Es interesante la clasificación de esto de acuerdo a Michelin. Ustedes conocen las llantas Michelin y ellos desarrollaron la clasificación en cuanto a 1, 2 y 3 estrellas Michelin. Y por último, la rápida y casual, que es la combinación de las dos. Esto podríamos pensar en un Culver's, por ejemplo, o en un Yum, en el cual tú llegas, pides tu comida, te vas a sentar y te la entrega. Entonces es una pequeña mezcla entre que es rápida, te sientas, pero no es servicio completo, es una combinación, ¿no? En cuanto a los números de la industria, estos son muy interesantes. Existen en Estados Unidos el día de hoy más de 1 millón de restaurantes. Hay más de 16 millones de empleados. Y en el 21 las ventas fueron de 564,000 millones de dólares. Esto bajó 335,000 millones de dólares por cuestiones de pandemia. Se esperaba que si la tendencia seguiría antes de la pandemia, considerando que no hubiera habido, ya hubiéramos llegado al trillón. Y esto es muy, muy interesante. Es una de las industrias más fuertes de Estados Unidos. También vale mencionar que hay más de 100,000 cadenas de restaurantes, ¿no? En Estados Unidos, únicamente. Entonces, el universo es vasto, hay para todos, tanto para comprar, para rentar y o para ser cliente de los mismos, ¿no? Yéndose un poquito más adentro o adentrándose en el tema, ¿qué es lo que perseguimos o cuál es el objetivo de ir a un restaurante? Bueno, pues básicamente igual, ¿no? Aquí podemos hablar en mediodía del objetivo de ir a un restaurante, pero insisto, básicamente y para efectos de esta plática, lo que nosotros esperamos como cliente es recibir un servicio personalizado, amistoso, la comida que sea consistente, de buena calidad y por supuesto muchas veces no es el precio del platillo, sino la experiencia de haber ido a ese lugar o a ese restaurante y por supuesto debe de existir, número 1, excelente servicio al cliente, ¿no? El cliente aquí sí es el que siempre tiene la razón. Si el vino está amargo, si la carne está dura o si el pollo está frío, ¿no? Siempre tiene razón el cliente. Entonces, ahora sí ya vamos al tema de lleno. Este es un edificio-restaurante que encontramos y está a la venta. No sabemos si tiene o no tiene equipo. Y en el curso de esta plática voy a estar interrelacionando los temas. Si este edificio, por ejemplo, tiene o no tiene el equipo, nos vamos por la derecha, nos vamos por la izquierda, ¿no? Los voy a distinguir, no se preocupen. Entonces, vamos a ver. Lo primerito que tenemos que hacer, obviamente, es tener un realtor comercial. Así como cuando se lastima uno el pie, vamos con un podiatra. Así cuando vamos a adquirir un bien comercial, vamos con un realtor comercial. No quiero hablar mal de nadie, pero cada quien, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para eso son comerciales y para eso son residenciales. Lo mismo es el podiatra que el ginecólogo, que el neurólogo, ¿no? Tiene sus especialidades. Una vez que tengan su
realtor comercial y ven 2 o 3, no es lo mismo que residencial, que ven 15 o 20 lugares, se deciden por uno, ven los pros y los contras y se escribe normalmente. Esto es en general todo lo que voy a hablar. Claro que va a haber casos en particular que no se van a pegar a lo que voy a decir por razones específicas, pero en general el 95% de los casos es lo que voy a hablar y se escribe una carta de intención. En la carta de intención es como si fuera una carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, en la cual pedimos el cielo, la luna, las estrellas y las perlas de la Virgen. Y esto obviamente una por una se va negociando con el listing agent, que a su vez consulta con el vendedor o el landlord en su defecto, si es renta, y se va a ir negociando todas y cada una de los puntos que nosotros pedimos y que ellos nos van a concesionar, a dar, a negociar o a no dar. Es muy importante escribir las contingencias en esta carta de intención para que no haya sorpresas cuando lleguemos a el contrato de compra-venta o el purchase agreement. Una carta de intención es bien importante saber y definir que no es, insisto, no es un documento legal. No ata de ninguna manera a las partes y en cualquier momento cualquiera de las partes se puede salir sin penalidad de la otra o que la otra la pueda demandar a la una. Nada más simplemente, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir, ya no puedo seguir y no necesita ni siquiera dar ninguna razón o motivo por el cual se salen de la operación y no pasó nada porque no es legal y no hay dinero de por medio. Se negocian las contingencias, se negocian los puntos que queremos obtener. Por ejemplo, si fuera una compra, pues ¿qué queremos? Pues que nos den oportunidad de 60, 80 días para hacer la debida diligencia, 90 días, que tengamos el financiamiento adecuado en 90 días. Todo ese tiempo, obviamente, el vendedor no va a promover su propiedad con ninguna otra persona. Eso es lo interesante de tener una carta de intención. Por la carta de intención también es muy importante saber que en el momento en que se escribe y se recibe por la otra parte, se escribe una clausulita que dice a partir de este momento no publiques o no hagas ningún esfuerzo para conseguir otro cliente, sino el tratamiento o el tratado es nada más con nosotros. Eso es bien importante porque de esta manera paramos el proceso de publicar o de hacer el esfuerzo para vender o rentar a otra persona o a otra compañía. Una vez que se negocia esta carta de intención, en mi experiencia he tenido la oportunidad de negociar hasta 3 meses una carta de intención. O sea, no es 2 días ni una semana. Puede tardar meses la negociación de la carta de intención y ni siquiera hemos llegado al contrato de compraventa. Una vez que ya se negoció y que las partes están de acuerdo, entonces ahora sí, ya vamos a un contrato de compraventa que volvemos a negociar. Igual se puede tardar 1 mes porque vamos a tener otro tipo de articulado y esperemos que sea aceptado. Una vez que se acepte, después de 1 mes o 2 meses, cuidado, ya pasaron 5 meses, entonces procedemos a hacer todas las inspecciones del mundo. Una gran diferencia entre residencial y comercial es que en residencial el vendedor tiene la obligación fiduciaria de declarar todas las faltas o los hechos materiales de la propiedad. La gotera, la apertura, el molde, la grieta, etcétera, etcétera, el granizo que destruyó el techo, etcétera.
Inclusive hay la declaración del vendedor que tiene que ser hecha por él mismo y firmarla él mismo, y es un documento legal. En comercial, el vendedor o el landlord no está obligado a declarar nada. Luego entonces es el comprador el que tiene que descubrir todas y cada una de las fallas de la propiedad, del inmueble, y obviamente negociar las mismas. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de alquilar a un geólogo para hacer un estudio del suelo, para ver la cuestión de la estructura. He tenido la oportunidad de alquilar un ingeniero estructural para que hiciera un análisis de estructuras. Obviamente, el inspector general, el inspector especialista en aire acondicionado, el especialista de los furnace o calentones que le llamamos, el especialista en techos, y eso es nada más una parte de las inspecciones, ¿no? Luego tenemos lo que son las inspecciones, y luego vamos a ver un poquito más a detalle, pero ahorita se les voy a comentar. Las ambientales. El banco, cuando estamos comprando, muchas veces demanda, exige que para poder dar el préstamo, el comprador haga una inspección ambiental. Esto se define como la fase 1 y la fase 2, que son pruebas de tierra, del subsuelo. En cuanto llegue el inspector, hace 5, 7, 10, 15 hoyos, dependiendo de la magnitud del inmueble o del terreno, obviamente, del lote. Y estas muestras de tierra las lleva a un laboratorio independiente, la cual hace las pruebas de la tierra, y dependiendo de las partes por millón de contaminantes que tenga, se aprueba o no se aprueba la inspección. Me ha tocado que la fase 1 no pasó, costó $5 o $6,000, y entonces se pasa a la fase 2. La fase 2 es un estudio más profundo del subsuelo, en el cual, si, por ejemplo, se hicieron 5 hoyos, en la fase 2 se van a hacer 10 o 15. Se llevan al laboratorio y lo mismo. ¿Cuántas partes por millón hay de contaminantes? Afortunadamente, en nuestro caso, el límite eran 10. Nosotros sacamos 8, pasamos, no hubo ningún problema. Pero como curiosidad, le pregunté al inspector, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sacado 10 o 11? Entonces, partes por millón. Entonces el inspector me dijo, pues muy fácil, tienes de 2 sopas. O cancelar tu contrato de compra-venta, o proseguir y hacer un sistema de mitigación. Nada más para darles a ustedes una idea, este inmueble que estábamos comprando era de 4,000 pies cuadrados, que realmente es chico. El sistema de mitigación iba a salir en $100,000, para que tengan una idea de cuánto puede costar ese tipo de sistema. En Wisconsin, la fase 2 no pasó, el sistema de mitigación es de $220,000. Entonces aquí hay un dilema, ¿quién va a pagarlo? El dueño dice, ¿para qué yo lo voy a pagar si yo me voy a ir? Y el comprador dice, no, yo quiero comprar un terreno sano, ¿por qué voy a pagar 200,000, 100,000, 80,000? No está en mi presupuesto y yo quiero un terreno limpio. Entonces existe un problema muy grave si no se ponen en las contingencias desde la carta de intención. Por eso es bien importante tener un realtor comercial, porque el comercial va a saber de todas estas cosas, supuestamente. Seguimos con la debida diligencia. En español son las 3 Fs. Aquí hay un typo, financiera es financiera. Vamos a ver con detalle un poquito más adelante de esto. Otra cosa súper importantísima, sobre todo en restaurantes, es la investigación de permisos. Ya me pasó que abrimos el restaurante
A las 3 semanas llegó el inspector, que fue el marshal de los bomberos, vio una falla y dijo, por favor, dame los permisos, ¿cómo arreglaste esa falla? Obviamente no había permisos y el marshal de entrada cerró el restaurante, tuvimos que sacar nuevos permisos, abrir, arreglar y tapar. Eso le salió al cliente en $12,000 y eso se pudo haber evitado si el dueño original lo hubiera hecho bien. Entonces hay que estar bien pendientes de todas las fallas que tuvo ese inmueble antes de comprar, si se sacaron permisos y si no se sacaron permisos, destapar, arreglar y tapar con permiso porque lo van a cachar. Acuérdense que aquí lo barato sale caro. Otros permisos bien importantes son los servicios de licores. Cada ciudad tiene sus políticas particulares y cada principio de año dicen, para Brooklyn Park vamos a dar 10 permisos de licores, de vinos y licores. Y si ustedes llegan en septiembre y ya se dieron 10, ¿sabes qué? Hasta el año entrante o quién sabe cuándo te vayan a poder dar un permiso de licores porque ya no hay permiso de licores. Entonces eso antes de comprar o de rentar hay que estar bien abusados que si vas a obtener o si vas a querer que tu restaurante vendan whisky, coñac y ron y vodka, que son licores duros que se llaman, o cordiales, tenemos que investigar primero si va a haber permisos, ¿ok? Los permisos de vinos y cervezas son más fáciles, más baratos, y aquí hay otro tema muy importante que es la cuestión del seguro, porque acuérdense que si una persona se emborracha en su restaurante, sale y mata a alguien, Dios no lo quiera, esa persona los va a demandar a ustedes, dueños del restaurante. Entonces tienen que estar cubiertos ampliamente con un seguro que cubra precisamente este tipo de situaciones legales. A raíz de lo que acabo de mencionar, por supuesto, hay que visitar a los bomberos y también otro muy interesante es al departamento de policías. ¿Por qué? Porque tenemos que investigar si en este restaurante hubo o ha habido situaciones de drogas, de matanzas o de asesinatos, de violencias, etcétera. Y es bueno saber que su restaurante está limpio de todo este tipo de situaciones. Por supuesto, se tiene que involucrar una compañía de títulos comercial y en muchos casos hay que alquilar a un abogado de bienes raíces comerciales. Yo no soy abogado, yo no soy contador, ni soy persona de taxes. Es un abogado el que tiene que lidiar con las legislaturas o las leyes de bienes raíces del estado de Minnesota. Entonces, en muchas ocasiones hay que alquilar un abogado y él va a hacer el contrato de compraventa o un adendum o un complemento al contrato de compraventa, etcétera. Hay que tener luego a mano o a la mano el abogado de real estate comercial. Una vez que todo esto ya fue satisfactorio, ya pasaron 8 o 9 meses, vamos al cierre y feliz fin de la transacción de compra. Cuando vamos a comprar, tenemos varias opciones. Obviamente, vamos a requerir un préstamo, porque a menos de que tengamos 2, 3 millones cash, pues no creo que necesitemos al banco, ¿verdad? Aquí hay básicamente 2 cosas interesantes en este cuadro. Si vas a comprar tu restaurante con ITIN o con seguro. Y aquí están las columnas en las cuales muestran qué tipo de préstamos son o están disponibles con seguro y con ITIN. El primero es el SBA. El SBA no presta, pero garantiza el préstamo. Luego entonces, en el caso de restaurantes, puedes obtener
un préstamo con el 10% down o de enganche. ¿Okay? Si el restaurante es de 1 millón, pues con 100,000 ya lo hiciste. Pero el banco te va a exigir que tengas, además de los 100,000, otros 20,000, 30,000 para inspecciones, otros 10, 20,000 dólares para gastos de cierre y otros 20, 30,000 mínimo de capital de trabajo para que puedas comenzar a operar tu restaurante cuando menos un mes, sino mínimo 2 meses. Entonces ahí son otros 100,000 dolaritos más, ¿no? Otros programas requieren el 15% de enganche. Hay préstamos única y exclusivamente para el negocio, no para las piedras. Hay algunas instituciones, que por obviedad no puedo decir nombres, que te pueden prestar sin colateral, solamente a la firma, hasta 100,000 dólares. Muy interesante saberlo. Claro, como es personal, es de acuerdo a tu score crediticio. Todos estos 3 y el cuarto, que es línea de crédito para negocio, no están disponibles para ITIN, pero sí para Seguro Social. Luego hay una gama increíblemente amplia de variedades de préstamos bancarios comerciales. Estos son 20, 25 y 30% de enganche y sus combinaciones de 5, 10, 15 o 20 años está con rojo porque este es el más usual, o el que se ejecuta con mayor frecuencia. En estos préstamos, si es 20 años fijo, obviamente se va a amortizar todo el préstamo. La vida del mismo son 20 años y el último pago es el último pago del principal. Hay variedades, por ejemplo, hay uno que es de 5 años, en el cual puedes pagar únicamente intereses y a los 5 años renuevas, puede ser por otros 5 o por 10 más. Seguimos con puros intereses, puede haber un pago parcial al principal. En fin, las variedades son tanto la imaginación te llegue, ¿no? Y todo, acuérdense, en comercial, todo es negociable y por eso es bien importante llevar a tu realtor comercial con el banquero para que con su ayuda pueda negociarte el mejor programa. Y luego el CRE, que es Commercial Real Estate, estos son disponibles en los dos variedades, ¿no? Tanto en el Seguro Social como en el ITIN. Que obviamente vuelvo a lo mismo, es cualquier tipo de combinación, puede ser 25 años, puede ser 8 años, interés únicamente, o contract for deed, que es contrato de escrituración en español. También aquí hay una variedad increíble, podemos hablar del 5 y del 6, mediodía, y no vamos a terminar. Pero este nada más es una pequeña introducción de lo que es préstamos comerciales para compra de un inmueble. Esto también puede ser aplicable a comprar un edificio de oficinas, comprar un edificio de médico, y aquí la única variedad o diferencia sería un multifamiliar. En el multifamiliar no entra el SBA. Es 20 o 25% de down payment únicamente. ¿Ok? Continuando, vemos que este inmueble sí tiene el equipo. Como sí tiene el equipo, entonces vamos a tener que hacer un examen más profundo de la debida diligencia. Esto es la debida diligencia. ¿Se acuerdan que eran las 3 Fs? La primera es la física. Aquí vamos a ver desde la estructura organizacional del restaurante a la evaluación física del equipo, que es esta. Vamos a ver qué tipo de depreciación ha tenido, cuántos años de depreciación ha tenido, la vida útil de cada uno de los equipos, la computadora, la freidora, la estufa, etcétera, 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 la congeladora, el walk-in. Todo vamos a tener que analizar uno por uno y vamos a tener que dar un reporte al cliente. Temas ambientales, ya hablamos de la fase 1, fase 2. Cobertura de seguro, ya hablamos un poquito.
Hay que tener mucho cuidado si vendemos vinos y licores. El techo puede ser un tema muy importante porque un techo puede costar 50, 70 mil dólares. Checar los cimientos, ya hablamos de ingeniería estructural. Inspeccionar todos y cada uno de los sistemas mecánicos, edad, garantías, revisar contratos. Vamos a efectuar las inspecciones de cada una de las unidades, si tiene 3 calentones, etcétera. Facturas de servicios públicos, por ejemplo, si están atrasados en el agua o en el gas, en la luz, si hay algún contrato con, por ejemplo, la compañía proveedora que cobra para el uso de las tarjetas de crédito. Todos esos facturas hay que revisarlas y hay que ver los contratos que tiene esta operación con sus diferentes proveedores, ¿no? Y obviamente solicitar una evaluación ambiental va a ser por medio del banco. No sean voluntarios de esto porque puede salir muy caro. La fiscal, como su nombre lo indica, va a ser del fisco. Son tanto beneficios empleados. Yo haría una entrevista a cada uno de ellos en privado. Información de los impuestos de los últimos 3 años como mínimo, sobre todo ahora que hubo pandemia, y ver todo lo que es relaciones con los gobiernos que están de una o de otra manera involucrados con el local, ya sean los estatales, locales y municipales, ¿no? Si tienen algún grant, si tienen algún préstamo estatal, etcétera, etcétera, hay que revisarlos. Y por último, la financiera. Aquí vemos desde la contabilidad general qué tipo de sistema contable tienen, el reporte crediticio de la compañía. Nosotros como personas tenemos el Experian y tenemos los otros 2 burós. En los negocios existe el Better Business Bureau y también puedes sacar tu crédito, tu score crediticio en cuanto a negocio. Los estados financieros de los últimos 3 años, como ya comentamos, es mínimo. Todas las deudas y contingentes que tengan, resumen del inventario. Yo haría un inventario físico, cuentas por pagar y por cobrar, muy importante. Todo lo que es amortización, qué sistema de depreciación y amortización tienen, métodos contables, compromisos profesionales, si tienen alguna consultoría externa, por ejemplo, auditoría externa, o algún otro servicio externo profesional, hay que ver el contrato. Yo iría o hablaría con la compañía para ver qué tipo de relación tienen, cuándo expira, todos los contratos materiales y de proveeduría, quién les surte los jitomates y las cebollas, información de los clientes. Yo haría 2 o 3 visitas con clientes secretos para ver qué tipo de servicio se está dando a los actuales clientes. Y por último, el análisis e interpretación de estados financieros. Aquí, básicamente, esto se divide en 3. Podemos hablar medio día de análisis e interpretación de estados financieros, pero básicamente les voy a contar que hay 3 ratios o relaciones en un estado financiero para poderlos interpretar o para poderlos analizar. Uno es los ratios de liquidez o las relaciones de liquidez. Esto nos va a decir qué tan fácilmente la compañía paga sus deudas. Una compañía sana, en general, debe de tener $2 de activos por 1 de pasivos. Estoy hablando de circulantes. Los ratios de profitabilidad o utilidades nos va a decir que también la compañía o qué tan eficientemente la compañía está ganando dinero o está haciendo dinero. Un ejemplo de esto sería el Profit Margin Ratio, que es qué margen de utilidad te está dando en comparación a tu venta. Puede ser sobre utilidad bruta, utilidad neta, utilidad antes de impuestos, utilidad antes de depreciación y amortización, que es el famoso TIDIA.
Todas esas relaciones y análisis son bien importantes para determinar qué tan eficientemente el restaurante está sacando utilidades. Y por último tenemos el leverage ratios, que es cómo la compañía está usando los pasivos para poder llevar sus operaciones de día con día, ¿no? Tienes muchos pasivos, tienes pocos pasivos, a quién le debes, cuánto le debes, en cuánto tiempo le vas a pagar, los intereses, etcétera, contratos sobre lo mismo. Y es ahí, todo esto que les acabo de comentar, es donde nos ganamos los frijoles, los realtors comerciales. Vamos a rentar, vamos a cambiar de página y vamos a ir a un local que yo llamo una caja de zapatos vacía, y entramos y eso es lo que vemos. De entrada, como tenemos un poquito de experiencia, unos ojos educados, vemos que hay el sistema de sprinklers ya instalado, el baño es ADA, y realmente esta es un local clase A, muy limpio, las paredes ya están terminadas, tiene el control de temperatura, el iluminado está muy bien, no está tan alto como yo quisiera para un restaurante, pero bueno, es un restaurante chiquito, probablemente 1,200, 1,400 pies cuadrados. Como vemos, el baño es unisex, y aquí es la primera bandera roja, ¿no? ¿Qué tal si la ciudad nos exige que tengamos 2 baños? ¿Quién va a pagar los $40,000, $30,000 del siguiente baño? Esto precisamente va a ser uno de los temas que vamos a escribir en la carta de intención. ¿Ves? Cómo vamos ya armando el rompecabezas. Y en la parte de atrás, no tomé la foto, pero está todo lo que es el walk-in y el almacén de materias primas, y tiene una entrada para una camioneta de reparto, puede ser, o la camioneta que va a comprar al centro de distribución y trae las materias primas y aquí se van a guardar. Obviamente este local va a necesitar todo lo que es infraestructura, no hay nada, mostrador, sillas, mesas, piso nuevo, o no sé si quieren este mismo piso, y obviamente la adecuación propia o pertinente para el segmento al cual vamos a dedicar nuestro restaurante, ¿no? Mexicano, árabe o americano, ¿no? Contactos, vemos realmente que hay algunos, pero a mí me gustaría un poquito más de contactos, ¿no? En fin, son ya detalles que se pueden escribir en la carta de intención. Y vamos a rentar ese local. Entonces tenemos básicamente 3 formas de rentar este local. El primero, o la primera manera de rentar este local sería el triple net o el NNN, que significa los 3 netos en el contrato. Estos son los impuestos a la propiedad, el seguro del edificio y el mantenimiento de las áreas comunes, mejor conocido como CAM. En estos contratos, los inquilinos son responsables de pagar su parte proporcional de estas cuotas en adición a la renta base. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? $30 por pie cuadrado, triple neto, y $5 por pie cuadrado de CAM. ¿Qué tal si para variar usamos un poquito el cerebro y vamos a hacer un ejemplo mental? Vamos a suponer que este local tiene 1,000 pies cuadrados y esta es la renta. Entonces sumamos y vamos a poner que sean 6, en lugar de 5, $6 por pie cuadrado. Entonces serían 1,000 por 36, 36,000, ¿correcto? 36,000 entre 12, porque son 12 meses, nos dan a $3,000 al mes. Eso sería la renta a pagar por mes. En este tipo de contrato, realmente aquí está incluido el seguro del edificio, que es la parte exterior,
los impuestos a la propiedad y el mantenimiento de todo lo que es externo al restaurante. Nosotros pagaríamos el agua, la luz, la basura, obviamente nuestro seguro interno, nuestro seguro de Workers' Comp y todas las W12 y seguro social y ta. Y bien importante, ¿se acuerdan que les comenté? Lo que es el seguro de liability. Si llega una persona, entra al restaurante, se rompe una pierna y demanda al restaurante por $500,000, ese es otro tipo de seguro de liability que va a cubrir esta demanda de este señor o señora que se rompió la pierna. Entonces son ahí dos seguros bien importantes que hay que tener a fuerza. Otro tipo de contrato de arrendamiento es el que se llama Full Service Gross. Aquí, en este tipo de contrato, el inquilino le paga al dueño una tarifa y el dueño paga todos los gastos. Es como si fuera casi tu departamento, en el cual tú das una cantidad y el dueño se encarga de todo. Impuestos, seguros, los camps, el aseo, el agua, la basura. Obviamente tú pagas tu internet, obviamente tú pagas tu teléfono, pero el dueño paga todo lo demás. Este tipo de contrato de arrendamiento se dan mucho en centros industriales, en oficinas y en restaurantes de no clase A o de 3 estrellas Michelin. ¿Ok? Y por último, el tercer contrato de arrendamiento es la combinación de los dos, que se llama Modified Gross o el bruto modificado. Es un modelo híbrido en el cual no hay ninguna guía para su establecimiento y aquí cada uno de los términos o incisos se negocian. Por ejemplo, la basura, vamos a negociarla, vamos a negociar el agua, vamos a negociar el CAM y obviamente el dueño va a decirte, mira, la base de la renta son $20 por pie cuadrado y de ahí no me muevo, pero también se puede negociar. Te voy a dar 22, pero del CAM rebájame 3 y tú págame el agua. Eso sería una manera de negociar, ¿no? Aquí no hay limitaciones, la imaginación es el límite. Este se usa mucho para restaurantes. Yo he tenido la oportunidad de haber experimentado con los tres y este es el más desafiante porque aquí se negocia renglón por renglón, ¿no? Otros elementos a considerar en la renta. Acuérdense que ya estamos en la renta, ¿no? Es lo que se llama Tenant Improvements, TI o mejoras al inquilino. Esta es una cantidad de dinero que se negocia con el landlord a través del listing agent comercial, en el cual se pide, entre comillas, una ayuda del dueño para establecer el restaurante. Esto puede ser de dos maneras. Se puede calcular de acuerdo un valor a pie cuadrado o una cantidad fija. Yo he tenido la oportunidad de negociar los dos. El más fácil es una cantidad fija porque por pie cuadrado se puede decir que, pero el walk-in no entra, o el estacionamiento no entra, o la parte de atrás no entra. En cambio, una cantidad fija, pues es una cantidad fija, ¿no? Se negocia la misma y vamos para adelante. Súper importantísimo. Esto no es gratis. Esta es una cantidad que te va a dar el dueño. Número uno, no es para comprar comida, ni inventario, ni tu nómina, ni la caja registradora, ¿eh? Esto es para equipo de infraestructura. Quiero decir, el walking, el mostrador, cambiar el piso, hacer el otro baño. Para eso es el dinero que te va a dar este dueño. Y este dinero que te lo dio se va a dividir entre el número de meses que va a tener la vigencia del contrato. Normalmente en comercial
Un contrato comienza a 3 años, 5 años es normal, y es cuando te comienzan a dar TI, y 10 años, entonces sí vas a tener bastante leverage o bastante poder, bastante elementos para poder negociar una mayor cantidad. Pero la vas a pagar mes con mes de regreso. Cuidado, no es dinero gratis. Y luego el número 2, que sí es gratis, es la renta. Que podemos negociar al dueño en la carta de intención, desde ahí comenzamos a negociar esto, que nos den 2 meses, 3 meses, para tiempo en el cual nosotros vamos a hacer la investigación. ¿Se acuerdan de las 3 Fs? Vamos a investigar con la ciudad los permisos, vamos a investigar con la policía, con los bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer nuevos presupuestos porque ya tenemos determinado el lugar de venta de licores, cuánto nos va a salir el seguro, etcétera, etcétera. Todo eso se lleva tiempo. Entonces, y no hemos abierto. Entonces, eso es el tiempo que le vamos a pedir al dueño que nos dé la concesión de no cobrarnos la renta. Esta de no cobrar la renta es únicamente para la renta base, porque acuérdense que nada más hay 2 situaciones en esta vida que no podemos cambiar: taxes y muerte, y los taxes los tenemos que pagar. Entonces el dueño va a decir, sí, te doy 3 meses de gracia, pero tú me vas a pagar los impuestos correspondientes, el seguro y mantenimiento, que básicamente es el CAM. ¿Ok? Pues mucho ojo con esto. Vas a pagar CAM, no vas a pagar renta base por el término que negociaste y acordaste con el dueño. Si hay algo más importante de toda esta presentación, es de que todo tiene que ser por escrito. Acuérdense, por escrito. Y finalmente vamos a ver algunas mediciones financieras de restaurantes. Como les comenté, yo encontré 25, 30, podemos hablar un día acerca de mediciones, poner ejemplos, y nada más para darles un pequeño bosquejo. Los restaurantes 1, 2 y 3 estrellas Michelin controlan hasta cada uno de los dientes de ajo, cada uno de los jitomates, cada una de las cebollas. Así es como tienen el control estos señores, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, vamos a ver cómo podemos controlar de manera muy ligera o inicial nuestro restaurante. Una de las principales mediciones que considero es de vital importancia es el costo de ventas, ¿no? Determinar el costo de ventas semanalmente, yo sería de la opinión que es precisamente cuánto te cuesta, cuál es tu costo de vender. Aquí la industria indica que es del 20 al 40%. Claro, en bebida va a ser más útil o de mayor utilidad que la comida, ¿no? Porcentaje de mano de obra directa, lo mismo. Yo he visto restaurantes que tienen 4 clientes y 15 personas atendiendo. Pues obviamente que como que no, ¿verdad? No cuadra. ¿Y cómo se determina? Pues muy fácil. Mano de obra directa entre las ventas totales. Si ahí te sales del 20 al 35% de tus ventas, algo anda mal. Y aquí inclusive puse un ejemplo, ¿no? Si tu nómina fue de 5,500 y vendiste $22,000 en el ejercicio, pues divides 5,500 entre 22,000 y tu resultado es el 25%, que estás dentro del 20 al 35% del porcentaje de mano de obra directa, ¿no? Esta es otra medida muy importante, sobre todo cuando se trata de un restaurante que tienes a gente que son tus amigos y tus familiares y que pues desgraciadamente les tienes que pagar aunque no haga nada, y aquí es donde te salta la liebre, ¿no? Otro
otra medición muy importante es la contribución marginal. Esto es básicamente qué utilidad contribuye cada uno de tus platillos, desde el refresco de jarritos hasta el platillo más caro, ¿no? Todo esto lo tienes que determinar uno por uno, por uno, por uno. Y muy sencillo, precio de venta menos costo de los ingredientes, ¿no? Entre costo de los ingredientes. Entonces, esta va a ser tu contribución marginal. ¿Cuánto contribuye este costo a tu precio de venta, ¿no? Punto de equilibrio básico. Esto es de cada 15 días, ¿no? Es total de costos fijos entre paréntesis total de costos de ventas menos total de variables entre total de ventas, ¿no? Esto te va a determinar cuánto tienes que vender sin ganar un solo centavo. Punto de equilibrio. Bien, bien importante, ¿no? Y finalmente, el número 5 es el porcentaje del costo de tu comida. Es la diferencia entre cuánto te cuesta producir un platillo y en cuánto lo vas a vender. Los estándares te indican que sea dentro del 20 al 40, obviamente el óptimo va en medio, ¿no? Que es el 30. Este es el porcentaje de costo de comida, es igual. ¿Cuánto te cuesta producir el platillo? Y lo divides entre el precio de venta. Sencillito, si tienes estas 5 mediciones cada 15 días, vas a tener un muy buen termómetro de cómo anda tu negocio. Y habiendo dicho lo anterior, vamos a ver cómo han subido los precios en los últimos 2 años. Parte pandemia, parte que inflación, parte que la guerra, parte que, pero así están los ingredientes el día de hoy, ¿no? Si lo comparamos de hace 2 años, la pastelería ha subido el 22.5%, el que más ha subido obviamente ha sido los vegetales, el que menos son las bebidas, el queso es uno del segundo más, que ha tenido el más alto incremento, la carne también. Aquí no pusimos los huevos, pero los huevos han subido también increíblemente. Y si sacamos un promedio de lo anterior, es un 22% que ha subido la comida en general en los últimos 2 años, ¿no? Y esto es a nivel precio de compra, no precio de venta, ¿no? Entonces, si tú tienes un restaurante y así hiciste tus números hace 2 años, pues híjole, bueno, aquí ya te ha aumentado el 22% y ¿cómo le vas a hacer? O te eficientizas más o subes precio de venta. No hay de otra. Y con esto, mi queridísimo público, hemos dado por terminada nuestra plática. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí están mis datos. Con mucho gusto estoy para servirles. Y como comentaba Fabio, esto se está grabando en una semana máximo. Se va a subir al website de la Cámara, Latin Chamber of Commerce, y lo podrán ver, obviamente, las veces que quieran gratis. Y si ustedes quieren las transparencias nada más, con todo gusto, échenme un correo electrónico y luego les mando todas las transparencias. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, Sí, tenemos unos sí, minutos. sí, Luis. Muchas gracias, Luis. Fabio. Bueno, Luis, gracias, te agradecemos mucho tu participación. La verdad que pareciera un poco fácil, ¿no? Abrir un restaurante, pero hay tantos requisitos, hay tantos códigos, hay tantas cosas que ver y la verdad que una hora se va muy, pero muy rápido tratando de discutir las cosas que son importantes. Y te aseguro que pudiéramos pasar, como dices tú, una tarde completa para hablar a más profundidad de alguna de las cosas. Pero mira, teníamos una pregunta aquí en el chat y es referente al PRM, en inglés me imagino, y está preguntando que cuál es un buen PRM. ¿PRM o CRM? No, PRM. Johan hizo la pregunta y es... ¿A qué te refieres, Johan, con PRM? El Profit Margin Ratio es lo que se refiere.
Profit Margin. Ok, PMR. Ok. Mira, todo depende de qué tipo de restaurante tengas. Si es un bar, obviamente te va a dar más alto tu margen que una taquería, ¿no? Yo sería de la opinión que si descuentas tu costo de ventas y dentro del costo de ventas está mano de obra directa, materia prima directa, gastos indirectos propios de la producción y no tienes ningún otro, esto un 40% yo sería de la opinión que sería muy sano. Pero insisto, en términos muy generales, porque no es lo mismo una estrella Michelin que una taquería que tiene 3 empleados y lo único que ven son tacos de $3, ¿no? O un bar que una copa de vino te cuesta $12, ¿no? Entonces ahí tus márgenes no se disparan, pero son muy diferentes. Insisto, un 40% de gross margin profit sería muy, muy sano. Ok, perfecto. Y en el mismo plano se hace una pregunta en cuanto a los inventarios. Pues obviamente en un restaurante se maneja mucho tipo de vegetales y de comida, ¿no? Tipo de productos. Y está preguntando también Johan cuál es el método de inventario que se puede recomendar más. ¿Te recuerdas cuando estabas en la universidad, Luis? Y hablábamos Sí, cómo no. el LIFO, el FIFO y todo eso. Ándale, sí. Bueno, déjame decirte, existen básicamente 3 tipos de control de inventarios, ¿no? El primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y precios promedio. En un restaurante, como quieres servir todos tus elementos frescos, lo más fresco que sea posible, entonces el sistema adecuado es últimas entradas, primeras salidas. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere tiene alguna pregunta? Pues ya estamos a la hora exacta de terminar. La verdad, te agradezco, Luis, tu participación y ayudarnos pues con toda esa información que pareciera que no se necesita tanta información, pero que sí es necesaria para realmente si queremos abrir un negocio, queremos comprar la propiedad en donde queremos abrir el restaurante, pues sí hay muchos requisitos y muchas cosas que hay que hacer. Entonces, gracias por esa oportunidad. A los participantes, si tienen alguna pregunta, mándenla, envíenla por el correo electrónico o la postean ahí en el website de la Cámara de Comercio. Podemos responder tan pronto recibamos alguna pregunta. Yo estaré poniendo esta grabación, como dice Luis, en la próxima semana, tal vez una semana y media, estará ya este webinario subido en la página web de la Cámara de Comercio Latina. Si ustedes como participantes están interesados de volverla a revisar, pues ahí va a estar. O si conocen a alguien que está con la idea de abrir un negocio, de abrir un restaurante, creo que también sería una buena herramienta para cualquier persona que esté dispuesta o que esté pensando en abrir un restaurante. Antes de abrirlo, antes de meterse en el negocio, esta información es muy importante. Si no hay más, pues quiero agradecer la participación tanto de Luis como presentador, como de todos los participantes. Y otra vez les recomiendo y les motivo a que pasen por nuestra página web, por el calendario, que también hay otros tópicos relevantes en cuanto a propiedades comerciales. Tenemos, como les digo, este fue el primero de 4, hay 3 tópicos más, tanto en inglés como en español, así que estén pendientes con el calendario que está en nuestra página web. Y sin más, pues gracias a todos, que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en la próxima.